El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Es una bendición estar aquí en casita compartiendo la palabra contigo. Espero que tú también estés ahí en tu casita con ese anhelo, con ese deseo de recibir la palabra del Señor y sobre todo tener un corazón dispuesto, un amor hacia el Señor para que sea Él a través de su Espíritu Santo hablándonos. Amén. Quiero que me acompañes, por favor, en oración. Vamos a poner este tiempo hermoso en las manos del Señor, mi amado hermano. Así que, hermanita linda, hermanita preciosa, toma tu velo y ahí sí que cúbrete. Sabemos que nosotras como mujeres somos mujeres sujetas y ya hemos aprendido a través de la palabra que debemos de hacerlo. Amén. Y tú, varón, pues con un corazón dispuesto y todos juntos con nuestro bolígrafo, nuestro cuaderno, o tú que eres más tecnológico, tu tablet, tu computadora o tu celular haciendo las anotaciones. Amén. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia está cada mañana, Señor, ahí sí que bendiciéndonos tú, Señor, siempre, Padre Santo, y estamos agradecidos por ello, Señor. Te suplico, papito lindo, que seas tú haciendo y obrando en esta noche, Señor, en los corazones, en las mentes, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Santo, y que esa palabra hermosa tuya, Señor, que has dejado, venga, Señor, a hablarnos y sobre todo no solo hablarnos, Señor, sino transformar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Te lo suplicamos, papito lindo. Gracias, Padre amado, por la libertad, Señor, de poder compartir tu palabra, por la libertad, Señor, de usar estos medios, Señor, de la tecnología, Señor. Gracias, papito lindo. Te bendecimos y te agradecemos por todo tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Pues qué bendición. Hoy vamos a estudiar, amado hermano, lo que es el profeta Malaquías. Como tú has visto, hemos estado ahí sí que estudiando la palabra del Señor. Una semana, pues es una lección correspondiente a lo que es el manual que tenemos de compañía de profetas. La otra semana es una lección hemos estado estudiando los profetas menores y la verdad que ha sido de mucha bendición. Amén. El profeta Malaquías, amado hermano, o más bien el libro de Malaquías, vemos a través de tu Biblia, tú puedes tenerla ahí. Hoy estoy usando una nueva Biblia, que no es mía, es pero es por la versión por el estudio, mi amado hermano. Entonces, cuando vemos en el libro de Malaquías, si nos vamos a nuestra Biblia, pues miramos que está en el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Ya nosotros hemos aprendido en lo que es doctrina o discipulado, como tú le quieras llamar. Hemos estudiado ya lo que es la Biblia y sabemos perfectamente que la Biblia en el Antiguo Testamento pues son 39 libros. Pues el libro de Malaquías es el número 39. También está catalogado en el estudio en que es el profeta menor, número 12 en lo que es la Biblia. Y también podemos ver que el total de profetas, de los cuales los libros de los profetas que habla la Biblia, tanto los profetas mayores, que son 5, más los profetas menores, que son 12, en total estamos hablando de 17 libros de los profetas. Amén. Como te decía,
este, para ir aprendiendo un poco sobre historia, sobre lo que trata el libro de Malaquías, amado hermano. El libro de Malaquías fue escrito 100 años después de lo que fue el exilio del pueblo de Israel, exiliado de Babilonia, cuando estuvo ahí sí que esclavizado. Este libro fue escrito 100 años después de que el pueblo salió de la cautividad, salió del exilio de Babilonia, ¿verdad? Y como hemos ido viendo a través de los libros, como en este tiempo, cuando el pueblo de Israel sale del exilio, pues llega con aquel deseo, con aquel amor, pasa el tiempo, edifican el templo, pero ya 100 años después, como vamos a ver a través del estudio del libro de Malaquías, vemos cómo el pueblo se va enfriando, cómo el pueblo espiritualmente va menguando, cómo el pueblo en el amor hacia el Señor, en, en esa gratitud va menguando y se vuelve ahí sí que rebelde, como hemos visto en el Antiguo Testamento y sobre todo cómo le ha hablado el Señor al pueblo en amor a que se vuelvan siempre de su mal camino, amén. Y el libro, ahí sí que el libro de Malaquías no da así como mucha información quién era el profeta Malaquías, así como hemos visto en otros que dice, que habla inclusive de su padre, de su abuelo, hasta del bisabuelo, da información y habla de la ciudad que viene. Ahí sí que no da gran información de Malaquías, pero realmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de aprender que no es tanto lo que se diga del siervo, de lo que se va, de lo que diga, de la información de quién era, de dónde viene, sino que nosotros lo importante es qué es lo que habló el Señor, qué es lo que dijo ahí sí que nuestro Señor a través de la palabra, usando a esos grandes siervos, amén. Malaquías significa, mi amado hermano, significa mensajero. Amén. Y si tú has visto también, pues tenemos diferentes versiones de la Biblia, de Biblias. Está la Reina Valera, está la Biblia de las Américas. Hay varias, pero si nos vamos a la Biblia más antigua, que por el momento se me fue el nombre de la versión, amado hermano, en lugar de decir Malaquías, en lugar de decir que significa mensajero, dice que es ángel. Y si nosotros vemos en la palabra siempre habla que ángel es un mensajero. Inclusive si nos vamos al libro de Apocalipsis, tal vez tú te recuerdas cuando el Señor le habla al ángel de la iglesia de Éfeso y de las 7 iglesias, ¿verdad? Ahí hablando al ángel, vemos que ángel se refiere muchas veces a un siervo de Dios. Amén. Así como Malaquías podría decirse que era el ángel, era el siervo de Dios, era el mensajero de Dios. Amén. Espero en el Señor estar dándome a entender. Me gustaría saber si tú estás conectado, que me mandes ahí sí que, aunque sea una manita de un like o un gloria a Dios. Amén. Me gustaría mucho saber que tú estás del otro lado de la pantalla, ya sea de tu teléfono o de tu televisión smart o tu computadora. Me gustaría realmente que tú estés ahí,
que tú estés ahí con un corazón dispuesto, recibiendo la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a seguir viendo, amado hermano, lo que habla del libro de Malaquías. Podemos ver que la forma de este siervo del Señor, de dar su mensaje, amado hermano, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? De primero vemos, solo para darte un ejemplo de la forma del mensaje de este siervo, de primero daba un párrafo hablando, por ejemplo, yo os he amado, dice Jehová, y luego hace dar el mensaje del Señor a través de una pregunta y dice, ¿en qué nos amaste? Esa es la forma de este siervo del Señor de Malaquías de hablarle al pueblo, de expresarle al pueblo las cosas que el Señor le ha dicho, el mensaje que el Señor le ha dado. Amén. También vemos que el lenguaje de Malaquías es un lenguaje fuerte, es un lenguaje directo. Él no se anda con rodeos, ni anda como otros profetas que vimos que era como más tipo, ¿qué te digo yo? Ahí sí que algo como poético o algo más suave. No, Malaquías viene y habla de una forma fuerte, enfática, directa. Amén. Así que vemos también que Malaquías es el último libro que, como te decía, del Antiguo Testamento. Después hay un tiempo de silencio del Señor de 450 años más o menos aproximadamente. Y vemos cómo el Señor preparó, dio la palabra, ahí sí que profética, más segura que es la que está escrita, ¿verdad? Y se las dio a estos grandes siervos, donde venía y preparaba y hablaba, por ejemplo, de lo que iba a suceder ya en el Nuevo Testamento, sobre cómo se iba a levantar otro profeta que es Juan el Bautista, y él es el que iba a ir preparando de antemano el camino para la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Y vemos así como el Señor es hermoso, el Señor es precioso y nos habla a través de su palabra. Amén. Quiero que me acompañes, por favor. Ahora sí vamos a leer Biblia. Así que gózate, toma ahí tu tecito, tu café, lo que tengas, tu fresco y acompáñame, amado hermano, en lo que es el estudio de esta palabra. Amén. Y vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 3 primeramente, amado hermano. Y dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Amén. En el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. En el versículo 3 dice la palabra del Señor, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. Vemos, si gustas, leemos de una vez el versículo 4, y el 4 dice la palabra del Señor, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán
y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Amén. Entonces vemos aquí, mi amado hermano, cómo comienza Malaquías, ahí sí que su profecía, y el mismo libro nos dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, por medio de su mensajero, por medio del ángel, por decirlo así. Dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová, pero dice que el pueblo decía en su corazón, ¿en qué nos amaste? Qué palabra tan dura, ¿verdad, mi amado hermano? Y qué pueblo tan duro de corazón, mi amado hermano, que el Señor, Él viene y Él dice, yo os he amado. Él no está diciendo yo soy amor, Él está diciendo yo os he amado, pero viene el pueblo con esa arrogancia, con esa altivez y viene y con una forma bárbara, diría yo, y dice ahí, ¿en qué nos amaste? Le dicen. Así como que reclamándole al Señor, dudando del amor del Señor hacia ellos. Y nosotros podemos decir, mi amado hermano, que igual muchas veces nosotros podríamos decir en nuestro corazón, dudando en ese amor del Señor. Pasamos por desiertos que ahora hemos estado viendo, ¿verdad? Ahí sí que ya el pastor nos ha dado una enseñanza de algunos desiertos y entonces lo que hacemos muchas veces es decir, ¿dónde está el Señor? No dice que me ama. Entonces, ¿por qué permite estas situaciones, estas situaciones de escasez, estas situaciones de desempleo, estas situaciones, qué te digo yo, de enfermedad, estas situaciones de depresiones, de pérdidas materiales, de pérdida de algún ser querido? Puede que de repente nosotros mismos digamos, ¿en qué nos amaste? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu amor? Así como ese pueblo en la época de Malaquías, podemos estar diciendo nosotros la misma forma, las mismas cosas por las situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando. Y ahí sí que estudiando, amado hermano, viene el Señor y en forma de pregunta le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El Señor ahí todavía viene y empieza a darle explicaciones al pueblo, como que dice, preguntándose, pero de una forma así, ¿no amé a Jacob? ¿No amé a Jacob? ¿No eran ustedes el pueblo prometido? ¿No es al pueblo que yo escogí desde su patriarca Abraham? Y los he guardado y los he guiado y los llevé ahí sí que en libertad de cautiverios, de esclavitudes. ¿No son ustedes el pueblo que yo escogí? ¿No son ustedes el pueblo de la promesa? Y ahí sí que en el Nuevo Testamento, tal vez tú lo puedes buscar ahí en tu casa despacio, vuelve a decir eso. Vuelve a mencionar y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Y viene este pueblo duro de corazón diciendo, yo te amo, yo te he amado, yo te escogí. Igualmente en nuestra época, en nuestros días, ahorita el Señor viene y te vuelve a decir, yo te escogí. Si tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados, y yo te amé, yo te amo, yo di a mi hijo por ti. Imagínate ese gran amor del Señor. Y nosotros en medio de, muchas veces, como te decía anteriormente, en medio de problemas, venimos y reclamamos. Y le decimos, no, tú no me amas. Tú no existes. ¿Dónde estás tú a la hora que me sucediera esto? Podríamos pensar de esa forma. Mas, sin embargo, el Señor ahí sí que nos ha amado con amor eterno, mi amado hermano. Y su amor fue tan grande que mandó a nuestro Señor Jesucristo a que pagara ahí sí que los pecados que nosotros hemos cometido. A ver si nosotros haríamos lo mismo. ¿Tú estarías dispuesto a dar a un hijo tuyo por alguien que tal vez ya nadie da nada por esa persona? Él no es así, mi amado hermano. Tanto que ellos fueron el pueblo de la promesa, Israel. Ahí sí que a Esaú aborreció. Y si tú vas y estudias y ves en la historia, ese pueblo, ahí sí que Esaú era el pueblo de Edom. Ese pueblo ya no existe. Y el Señor ama y ama y ama, aunque nosotros fallemos muchas veces, amado hermano. Amén. Sigamos leyendo la palabra. Amén. Vamos a leer el versículo, a partir del versículo 6. Estamos leyendo el capítulo 1, ahí te recuerdas, amado hermano. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las ofrendas contaminadas de los sacerdotes. Malaquías 1:6, ¿verdad? Estamos leyendo la versión Reina Valera del 60, amado hermano. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí sí que viene el Señor y recrimina a los sacerdotes. Ahí sí que viene y reprende a los sacerdotes porque ellos no están haciendo, ahí sí no le están dando honra al Señor, honra a Dios como Él se lo merece. Amén. Vemos cómo ellos vienen y dan esas ofrendas
esas ofrendas de esos animalitos que en aquella época se daban. Y ellos lo que vienen, escogen a esos animalitos, no de los mejores, sino que de los peores, mi amado hermano. Vienen los sacerdotes y ellos lo que hacen es ofrecer, ahí sí que la palabra habla clara, dice esos animales ojos, animales con manchas, con defectos, y sabemos y hemos visto a través de la palabra que para el Señor se le debe de dar lo mejor de todo lo que podemos tener. Ahí sí que lo primero, las primicias, las ofrendas, lo mejor, porque es lo que es el termómetro que está puesto en nuestro corazón para ver si realmente cuánto es aquella pasión, cuánto es aquel amor por el Señor. Y ahí sí que estos sacerdotes hacen todo lo contrario, amado hermano. También podemos ver que cuando habla aquí que para Él es lo mejor, estamos hablando de pureza, de santidad. Amén. Estamos hablando de que nosotros, cómo nos ofrecemos al Señor, cómo somos nosotros como ofrenda hacia el Señor. Si realmente estamos cumpliendo lo que el Señor anhela en cada uno de nosotros, si estamos puros, si estamos en santidad, o simplemente no nos importa y llegamos a Él sucios, muchas veces en pecado, muchas veces faltando a la ley del Señor. Es triste que nosotros como hijos de Dios sepamos la palabra del Señor, pero no la cumplimos, no la vivimos. Eso es ahí sí que muy duro, amado hermano. Sigamos leyendo. Quiero que me acompañes al versículo. Vamos a leer del versículo del 9 al 13. Amén. Y la palabra del Señor dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Voy a regresar un poco, mi amado hermano. Y quiero enfocarme en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amén. Ahí sí que vemos también, mi amado hermano, que el Señor está hablando. ¿Te recuerdas que estábamos hablando de las ofrendas? De que ellos venían y entregaban esos animalitos con defecto, ahí sí que ciegos, cojos, y viene Él y
y se molesta, mi amado hermano, con los sacerdotes. Y entonces dice que él preferiría que se cerraran que se cerrara el templo y que no ofrecieran esos sacrificios. Porque siendo sacerdotes, quiero que me acompañes a Levítico, no va a aparecer en tu pantalla, pero acompáñame en tu Biblia, Levítico 22, capítulo 22. Amén. Y vamos a leer aquí bajo la dirección y la guianza del Señor. Amén. Dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Amén. Y tú puedes seguir leyendo ahí en el capítulo 22 de Levítico, mi amado hermano, cómo el Señor ya había, él ahí sí que en su palabra les había dicho a los sacerdotes en qué forma ellos tenían que hacer el sacrificio en el altar. Él ahí les da, ahí sí que lineamiento y lo que cada uno tenía que cumplir y cómo debía de ser ese animalito. También en Deuteronomio capítulo 15, versículo 21, leemos y dice la palabra del Señor. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Vemos cómo el Señor es hermoso, amado hermano. Muchas veces decimos, es que yo no sabía. Pero ellos eran los sacerdotes, ¿cómo no iban a saber lo que al Señor realmente le agradaba? Si ellos estaban haciendo bien o estaban haciendo mal. Él no quería sacrificios en su altar con esos animalitos defectuosos. Y lo mismo te dice a ti, me dice a mí en esta preciosa noche, mi amado hermano. Él quiere que nosotros nos ofrezcamos a Él en santidad. Que tengamos ahí sí que, amado hermano, pureza. Bien dice el Salmo 24, que lo he estado leyendo mucho estos últimos días, amado hermano, que es, ¿quién subirá? ¿Quién subirá ya? ¿Quién levantará? Dice que el de manos limpias y corazón puro. Eso es lo que desea el Señor. Él quiere esa alabanza, Él quiere esa ofrenda, Él quiere ese sacrificio, pero con manos limpias y un corazón puro. Y si no, ¿qué nos decía Deuteronomio capítulo 15, versículo 21? Si ves que está así, no ofrezcas esa ofrenda, porque a Él no le gusta. Amén. Es una palabra algo dura, mi amado hermano, y no quiero tampoco que nadie salga ofendido, que nadie salga lastimado, porque también sabemos que la palabra dice que un corazón contrito y humillado el Señor nos rechaza. Él conoce que nosotros pecamos y estamos ahí sí que constantemente pecando. Ahí sí que el mejor cristiano no puede decir que él no ha cometido pecado, porque haría al Señor mentiroso, dice la palabra. Porque vamos ahí sí que como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa perfección la vamos a alcanzar hasta que estemos ahí arriba, mi amado hermano. Pero sí tenemos que ir ahí sí que cada día avanzando. Tampoco no es para que nosotros vengamos y como hijos del Señor o como cristianos vengamos y nos justifiquemos y decir, pero como el Señor es amor, o como el Señor extiende su misericordia, o como sé que todos somos pecadores. Tampoco no es así, mi amado hermano.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir avanzando cada día, cada día. Está bien, yo sé que tengo esto, que tengo lo otro, pero cada día, con ayuda del Señor, yo voy cambiando. Amén. No sé si hay alguna... Nadie. Vaya. Vamos a seguir en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Y vamos a leer el versículo 13. Amén. La palabra del Señor dice: habéis además dicho, oh, qué fastidioso es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Qué tremendo, mi amado hermano. Esto, cuando estaba estudiándolo, me impactó porque imagínese la dureza de ahí, del pueblo y de los sacerdotes. Y ellos, el Señor está diciendo que ellos habían dicho esto. Dice, oh, qué fastidioso es esto. Qué tremendo. Porque ahí sí que, ¿será que alguna vez nosotros tal vez no lo hemos dicho con nuestras palabras? Qué fastidio, qué fastidioso es esto, qué fastidiosa es la iglesia, pero con nuestros hechos sí. Tal vez de nuestra boca no, pero lo que hacemos sí es como decir, ya estoy harto, ya estoy cansado, qué fastidio, ya no quiero hacer más esto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces realmente no sabemos a qué vamos nosotros a la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar a la iglesia? Cuando nosotros no tenemos bien enfocado a lo que nosotros vamos a la iglesia, podemos llegar a decir, qué fastidio es esto. Y poderte poner cargas. Decir, qué fastidio el que yo tenga que ir a tal hora para poder servir. Perdóname, amado hermano, no quiero ser dura, pero sí que hay que ser claro. La palabra del Señor es clara. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en Malaquías capítulo 1, versículo 13. Y así como lo dijo ese pueblo en esa época, oh, qué fastidioso es esto. Nosotros también de repente podemos decir qué fastidioso es esto. Qué fastidioso es llevar ofrenda al Señor. A veces preferiría uno no tocar esos temas, ¿verdad, mi amado hermano? Pero es la verdad. Muchas veces inclusive hasta el ir a la iglesia se vuelve un fastidio cuando tú no tienes bien claro a qué vas a la iglesia. Amén. Muchos van a la iglesia, te voy a decir, porque solo van a buscar los regalos de Dios. Y entonces cuando no vienen los regalos de Dios, cuando tú vienes y eres como el asadón, todo para adentro, diría mi mamita. Ella sabe mucho de refranes y ella habla así, entonces todo para adentro y nada para afuera. Cuando nosotros vamos a la iglesia solo con ese deseo de recibir los regalos de Dios, llámese, si tú gustas, dones espirituales,
Es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y la palabra dice que lo deseemos, que lo anhelemos, que lo pidamos. Pero tampoco aquello de que si no lo recibo, entonces para mí ya se va a volver un fastidio. O si yo estoy orando por la necesidad que tengo y no recibo de Dios lo que yo quiero, entonces se vuelve un fastidio el ir a la iglesia. ¿A qué es realmente a lo que nosotros vamos a la iglesia? ¿A qué es lo que vamos a buscar, mi amado hermano? Yo espero que tu respuesta sea que tú vas porque vas a buscar a Dios, porque tú le amas de todo corazón, porque tú tienes bien claro que el amor de Él es tan grande que mandó a su Hijo unigénito por tu salvación y por mi salvación. Porque tú le alabas, porque tú le glorificas, porque tú le vas a buscar a la iglesia, porque sabes que la vida de acá es pasajera y allá nos espera algo mejor, que hay una eternidad en Cristo Jesús. Y entonces se vuelve un gozo. Tú empiezas a disfrutar, tú empiezas a ver que hay algo nuevo, que cada día hay una experiencia nueva en el Señor, que tu amor es cada día más profundo por el Señor. Y entonces nunca va a salir una actitud de ti que dé a entender que qué fastidio es esto. Amén. Quiero decirte también, mi amado hermano, que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que ver, mi amado hermano, que las cosas del Señor no son aburridas. Que en el Señor hay experiencias nuevas. Que realmente la vida del cristiano es hermosa, mi amado hermano. Ahí sí que sabemos que somos hijos de Él. Sabemos que tenemos muchas bendiciones por ello. Y que en cada momento, aun por lo difícil que sea la situación, vemos la mano de Él. Vemos el amor de Él. Si Él dio a su Hijo, ¿qué más no nos puede dar, mi amado hermano? Amén. Qué bendición. Muchas veces somos tan pequeños, muchas veces se vuelve una costumbre. Ya no hay ese amor, ya no hay esa pasión por las cosas del Señor, por la casa del Señor. Y nosotros tenemos que ver que Él nos hizo a nosotros a su semejanza. Nosotros nos parecemos mucho a Él, mi amado hermano. Y si nosotros, aquí estamos viendo a través de la palabra, el Señor es apasionado. El Señor a través de muchas preguntas aquí es inclusive algo como con gracia. Él se parece a nosotros. Él tiene las emociones igual. Dice que Él es un Dios celoso. Él en algunas ocasiones es celoso. Él quiere siempre ser el primero, mi amado hermano. Él no quiere ser el segundo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados ahí sí que a dejar a algunas personas o a algo en segundo lugar. A nuestro Señor no le gusta eso.
Y se me viene, por ejemplo, tal vez muchos van a la iglesia porque les gusta alguna hermanita, o a una hermanita le gusta algún hermanito. Y el primer lugar estaba el hermano antes de Dios. Y el Señor, vemos a través de la palabra que Él es un Dios celoso. Entonces vemos que la verdad, amado hermano, no tenemos por qué ser aburridos. Cuando sabemos que nuestro Señor es apasionado, que el Señor es amor, que el Señor es maravilloso. Tenemos que ir viendo todo eso, mi amado hermano. Acompáñame al versículo 14, ¿ven? Dice la palabra del Señor: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Ahí sí que podemos ver, amado hermano, desde el versículo 13 y un poquito antes también. Vemos cómo Él es un Dios celoso. Él quiere que Él sea el primer lugar, mi amado hermano. Él quiere que nosotros le entreguemos lo mejor. También habla que muchas veces se le dan mejores ofrendas, por decírtelo así. Si en nuestra época tal vez tú eres invitado por ¿qué te digo yo? Un alcalde, el presidente. Supongamos que tú recibes una invitación de alguien importante, de un gran empresario, y tú tienes que llevar un obsequio, un regalo. Ahí sí que muchas veces preferimos dar algo costoso a esa persona que darle algo costoso al Señor. Así somos. Amén. Pero ahí sí que el Señor es una palabra dura, mi amado hermano, y habla por sí sola. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y aquí también habla de otra palabrita que dice el que promete, mi amado hermano. Ahí sí que si nosotros le prometemos algo al Señor, debemos de cumplirlo. Y ahí también la palabra dice que si prometéis algo al Señor, no tardéis en cumplirle, dice. Y muchas veces, cuando estamos en la dificultad, prometemos esto, lo otro. Si tú me ayudas, Señor, si tú me das ese trabajo, Señor, yo te voy a diezmar. Si tú sanas, yo voy a hacer esto. Pero el Señor, y muchas veces cuando el Señor da las cosas, se nos olvida. Se nos olvida lo que Él nos quiere dar. Amén. Vamos a pasar, mi amado hermano, al capítulo 2. Amén. Voy a hablar, creo que ya me quedan solo unos minutitos, voy a ir rapidito. En Malaquías capítulo 2, versículo 1 dice: el Señor reprende a los sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es
mandamiento. Versículo 2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Amén. Aquí está hablando de la profanación de lo que los sacerdotes hacían, amado hermano. Y cuando vemos la palabra profano, la palabra fano viene de templo, y pro significa para o contra. Entonces vemos cómo los sacerdotes actuaron contra el templo. Amén. En el versículo 1 y 2, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ahí sí que bendice a quienes. ¿A quiénes bendice el Señor? A los que le obedecen, y a los que no le obedecen, por ende, es lo contrario, mi amado hermano. Él lo que hace es que la bendición se transforma en maldición. Amén. Entonces nosotros nos exhorta, mi amado hermano, a que nosotros le obedezcamos, que siempre obedezcamos lo que Él nos ha enseñado, lo que ya vimos que en Levítico, en Deuteronomio, hay leyes, amado hermano, que el Señor quiere que nosotras las obedezcamos, que las cumplamos. Amén. Aquí le habla de estas bendiciones, habla no solo de las bendiciones materiales, sino que también esas bendiciones de las cuales Él envía a través de su gracia, a través de las bendiciones también de las que daban los sacerdotes. Pero ahí está el Señor molesto y dice que aún las bendiciones que ellos dan las va a transformar Él en maldiciones. Amén. Vemos que el pecado de los sacerdotes era el desprecio al nombre de Dios, por lo mismo que ya vimos anteriormente, por esas ofrendas que no eran como el Señor le agradaba, mi amado hermano. Entonces vemos a un Dios que es celoso. También ellos abiertamente desobedecían la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Y la palabra del Señor dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. Cuando vemos aquí que habla de Leví, amado hermano, sabemos que Leví era hijo de Jacob, y en Génesis capítulo 49, versículo del 5 al 7, podemos ver ahí a través de la palabra quién era Leví, mi amado hermano. Amén. Vamos a leer del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Aquí vemos cómo fueron lo que Jacob le dijo a Leví. Amén.
Y en Deuteronomio capítulo 33, del versículo 8 al 11, y es lo que el Señor está hablando en Malaquías capítulo 2, versículo 6. Amén. Y dice la palabra, Deuteronomio capítulo 33, del 8 al 11. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Amén. Aquí vemos cómo Moisés bendice a las 12 tribus, mi amado hermano, y cómo Leví es apartado para sacerdocio ahí sí que de Israel. Amén. Entonces viene el Señor y les dice a los sacerdotes de la época de Malaquías todo lo que ellos han hecho, todo lo contrario de lo que hicieron en la época de Moisés los sacerdotes, la tribu de Leví. Y entonces el Señor les habla, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. Vemos cómo tendría que ser ahí sí que el sacerdote, mas sin embargo ellos le fallaron al Señor. Y leemos en el versículo, vamos a leer de el 8 y el 9, mi amado hermano. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9 dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Ahí sí que el Señor es claro y le recuerda ahí sí que a los sacerdotes que ellos pertenecen a la tribu de Leví, saben para lo que fueron llamados. Ellos deben de dar ahí sí que hacer al pueblo ir hacia los caminos del Señor, enseñarle las leyes del Señor para que vivan en obediencia y para que las cumplan. Mas sin embargo vemos como ahí sí que esos sacerdotes se desviaron de los propósitos del Señor y por eso Él está molesto. Y ahí sí que esa palabra pues es para todos, amado hermano, porque ahí sí que somos sacerdotes y pueblos del Señor, somos real sacerdocio de Él y Él anhela que nosotros cumplamos y vivamos en obediencia. Amén. Vamos a leer el capítulo. Vamos a ver. Ay, hermanos, yo creo que mejor me voy a quedar aquí porque si no voy a correr demasiado. Y miremos aquí el versículo 9. No tengo prisa tampoco, mi amado hermano. Lo importante es que vayamos aprendiendo y también de eso te quiero hablar, pero un poquito más adelante. Leamos otra vez el versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos
y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. El Señor no quiere que hagamos diferencias. Él no hace acepción de persona, mi amado hermano, y quiere que todos guardemos sus caminos, que guardemos sus mandamientos, que vivamos en amor el uno con nosotros, que ese amor de Él sea manifiesto en nosotros hacia los demás, que nosotros podamos servir con amor a los demás. Ahí sí que hemos aprendido qué importante es el servir. No solamente ir a la casa del Señor, no solamente aprender la palabra del Señor, mi amado hermano, no solamente es eso, no es solamente decir yo me sé tantos versículos, yo me sé capítulos enteros de la Biblia. Y yo siempre digo eso, pues si te lo sabes, gloria a Dios, qué bendición. Pero lo importante es vivirla. No es para que aprendamos a ser cabezones. No es que yo me llene de orgullo y decir, es que yo soy más grande porque sé más. Realmente es cuánto vives de la palabra del Señor. El Señor no dejó su palabra para que nosotros nos volviéramos, como te dijera yo, expertos o memorizarnos la palabra ahí sí de memorizarla, no. El Señor quiere que amemos la palabra, que le amemos a Él y que amemos la palabra. Muchas veces no leemos la palabra porque decimos es que yo no entiendo nada. Puede ser que sí. Puede que cuando empezamos y leemos la palabra no entendemos nada. Pero el Señor va a ver el amor que tú tienes para leer la palabra, aunque muchas veces no la entiendas. Y entonces, al ver que tú amas su palabra, Él va a enviar esa revelación. Pero Él va a ver primero. Amén. Para Él lo importante es que nosotros la vivamos, que nosotros le sirvamos. Muchas veces decimos que servimos a Dios, pero el Señor va a decir, Él va a saber qué tanto le servimos a Él, comparándolo a cuánto servimos aquí. Amén. Me voy a quedar ahí, amado hermano, por cuestión de tiempo y quiero respetarlo. Espero que me haya dado a entender y te invito a que leas la Biblia, a que ames la palabra del Señor, aun aunque no la entiendas. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a deleitarnos, Padre, en ti, en amarte, en darte esas ofrendas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, a guardarnos, a estar en santidad, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ir avanzando, Señor. A ser ejemplo para otros, papito lindo. No tanto con palabras, sino que con nuestro ejemplo, con nuestra vida, Señor. Gracias, papito lindo. Ayúdanos a seguir preparándonos, Señor, a comprender tu palabra,
papito lindo, y a vivirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.